Apreté mal el botón y se me cortó. Bueno, nada, les quería decir lo siguiente. Que acá está bueno esta gráfica porque muestra lo siguiente. Hay una diferencia en cómo se sintetiza el neurotransmisor según sea de molécula pequeña o de alto peso molecular. Generalmente los de bajo peso molecular, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en el soma de la neurona lo que se va a sintetizar son enzimas que van a viajar de manera lenta, ¿sí? Y una vez que acá en el terminal sináptico van a haber precursores acá directamente, entonces rápidamente con los de bajo peso molecular lo que se hace es, vienen las enzimas y acá las enzimas modifican al precursor y se liberan de manera rápida los de bajo peso molecular. En cambio, los neuropéptidos, que son los de alto peso molecular, yo ya sintetizo, ¿sí? En los ribosomas, en todo el sistema del retículo endoplasmático rugoso y toda la bola, sintetizo precursores del neurotransmisor. Acá entraban directamente acá, ¿sí? En los pequeños. Acá no, acá lo tengo que empezar a fabricar acá. Las enzimas también. Todo esto junto viaja de manera lenta, como les leí antes, y después se termina de procesar acá, ¿sí? Pero digamos que acá solo en los rápidos necesito enzimas, porque todo se va a fabricar acá, rápidamente con el precursor que viene. Acá en cambio el precursor, el neuropéptido, lo tuve que empezar a fabricar en el soma. ¿Estamos? Bueno, voy a seguir. Entonces, repito esto que decía acá, que dice que los neuropéptidos se van a sintetizar en los ribosomas de los cuerpos neuronales y llegan por transporte asoplasmático lento. En general, los ribosomas se producen como precursores, los ribosomas los producen como precursores que luego son procesados en el sistema de endomembranas. Ahora bien, otro tipo de neuropéptidos, ¿cuáles son? La adrenocorticotrofina, la hormona luteinizante, las endorfinas, la prolactina, bueno, de todo, ¿sí? Colecistoquinina. Ahora bien, dice, para que un neurotransmisor sea inhibitorio o excitatorio, depende del tipo de respuesta que genere la postsinapsis. Los que generan despolarización van a ser excitatorios, por ejemplo, que se abra un canal de sodio. Y los que generan hiperpolarización son inhibitorios. Si bien algunos neurotransmisores se los puede clasificar como al GLUT, por ejemplo, en excitatorios, porque siempre actúan del mismo modo, otros neurotransmisores variarán el efecto hiper o despolarización según el tipo de receptor sobre el cual actúen. Tal es el caso, por ejemplo, de la dopamina, ¿no? Que no podemos decir que es excitatoria o inhibitoria, va a depender del receptor que la reciba, digamos. Entonces, tal es el caso de la dopamina, que posee 5 clases de receptores, los cuales los más importantes son el D1 y el D2, de acción excitatoria e inhibitoria respectivamente. Entonces el receptor D1 de dopamina es excitatoria y el D2 inhibitorio para la dopamina. Cuando veamos ganglios de la base, enfermedad de Parkinson y todo eso, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con este tipo de receptores. Dentro de los mecanismos que terminan con el efecto del neurotransmisor se mencionan los siguientes. Bien, esto es importante. La terminación. Siempre un neurotransmisor hay que saber dónde se sintetiza, ¿sí? Cómo se sintetiza, cómo se remueve, la función de ese neurotransmisor según los receptores que tenga y bueno, y relacionarlo con algún tipo de patología, digamos. Entonces, ¿cómo puede ser la remoción, ¿no? Que terminan con el efecto de ese neurotransmisor? Puede ser la difusión, es un mecanismo genérico de todo neurotransmisor. A ver si tengo algún dibujito por acá. Sí, creo que sí. O sea, la señal se mandó, queda el neurotransmisor boyando por acá, se puede difundir. Ese es un mecanismo de terminación. Otro puede ser la degradación enzimática. Por ejemplo, en el sistema de acetilcolina, la acetilcolinesterasa es la enzima que se encarga de clivar la acetilcolina, se encuentra en la membrana postsináptica.
La MAO y la COMT son enzimas implicadas en la degradación de las catecolaminas una vez que ellas mismas han sido recaptadas. Entonces, pueden ser degradadas por enzimas. Ejemplos: la acetilcolinesterasa de la acetilcolina o la MAO y la COMT de las catecolaminas. Entonces acá tenemos la degradación enzimática. Va a venir acá la enzima y va a actuar. Y van a quedar las dos sustancias separadas y después veremos qué pasa. O la recaptación por el cual va a volver a entrar, ¿sí? Dice, bueno, vamos a ver por qué van a haber determinados transportadores de membrana que van a hacer que vuelva a entrar el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, la recaptación es el mecanismo más importante del sistema nervioso. Los neurotransmisores son reincorporados al terminal sináptico por un mecanismo de alta afinidad. Y quería decirles, la terminación por recaptación puede ser, justamente lo podemos recaptar de dos maneras. Un transporte a través de la membrana plasmática, que tenemos transportadores sodio-cloro dependientes. Por ejemplo, hay ciertos neurotransmisores clásicos que usan este sistema de sodio-cloro, que son la noradrenalina, GABA, glicina. O, por ejemplo, neurotransmisores atípicos, que bueno, que no importan ahora. Y si no, tenemos otro tipo de transporte que también es el sodio-potasio dependiente, el glutamato. Entonces, glutamato, acuérdense que usa sodio-potasio y, por ejemplo, GABA usa sodio-cloro. Y después, a su vez, puede ser no por estos mecanismos sodio-cloro, sino por vesículas. Y, por ejemplo, a ver cómo se ve. Por ejemplo, la cocaína, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir al transportador de noradrenalina. O sea, va a inhibir a este canal. Entonces yo tengo más tiempo a la cocaína ahí dando vuelta en la brecha sináptica. O sea, va a estar estimulando más tiempo a la célula. O por ejemplo, en una sustancia, lo que llamamos los antidepresivos, lo mismo. Inhibe al transportador de la noradrenalina. Entonces, si tengo a la noradrenalina, que es estimulante, más tiempo dando vuelta ahí también en la brecha, ¿sí? También tenemos a inhibidores de la serotonina, etc. La sinapsis neuromuscular, entonces, bueno, quiero cerrar lo anterior. Entonces, tenemos mecanismos que terminan con el efecto que eran la difusión, la degradación por enzimas o la recaptación. Acuérdense. Ahora bien, la sinapsis neuromuscular es la comunicación entre una neurona motora y un efector que es el músculo. Acá tenemos un tipo de sinapsis especial que es entre una neurona, pero ahora una célula muscular, el músculo. Muchas células en realidad, ¿no? Forman el músculo. La membrana celular del músculo recibe al botón sináptico en una zona especializada con invaginaciones que se va a denominar placa motora. El botón terminal contiene mitocondrias y vesículas de acetilcolina, el neurotransmisor involucrado. Entonces, lo que se va a liberar es acetilcolina. La placa contiene dos tipos. La liberación de neurotransmisor depende de la entrada de calcio. Como vimos antes, siempre entra calcio y va a generar que se libere la acetilcolina en la placa neuromuscular. La placa contiene dos tipos de canales de sodio. Uno es nicotínico, cuya apertura depende de la unión del ligando correspondiente, acetilcolina. Pero el otro es voltaje dependiente. Se abre cuando el potencial de membrana llega a un umbral determinado, como esto que venimos viendo. Entonces, la placa muscular va a tener dos canales. Uno es nicotínico, ¿sí? Entonces, llega acetilcolina, se abrió. Sería ligando dependiente. Pero otro va a ser voltaje dependiente. Entonces, la entrada de sodio por los nicotínicos sirve para activar a los segundos.
que son los verdaderos responsables de la despolarización de la fibra muscular. Entonces los responsables son los voltajes dependientes en realidad, pero voy a necesitar primero de los ligandos dependientes de los de acetilcolina para que la célula muscular se pueda despolarizar. El aumento del potasio. No, ya estoy mal. El aumento del potencial de membrana genera la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes, el cual llega al sarcoplasma desde el exterior celular como del retículo endoplasmático. Entonces, este aumento del potencial de membrana, ¿sí?, por los canales de calcio voltaje dependientes, va a hacer que llegue calcio desde el sarcoplasma del exterior como calcio del retículo endoplasmático. O sea, acá no va a ser como las células neuronales que eran los sodio voltaje dependientes. Acá se van a activar los calcio voltaje dependientes. Entonces van a necesitar del calcio que llegue del retículo endoplasmático de la misma célula como los que llegan del exterior. Este aumento de calcio entre la célula muscular genera la contracción muscular, ¿sí? Bien, entonces lo importante es que la célula muscular es calcio, señores, pero antes se va a necesitar de acetilcolina para que se pueda generar un potencial de acción y se me activen los canales de calcio voltaje dependientes, porque los primeros eran ligando dependientes por la acetilcolina. Bien, ahora, la actividad sináptica es regulada tanto en la pre como en la postsinapsis. ¿Cómo se va a regular esta actividad sináptica? Bien, entonces, ¿cómo se va a activar esta actividad sináptica? ¿Qué pasa en la presinapsis? Frecuencia de activación de la presinapsis. La llegada de potenciales de acción sucesivos aumenta la liberación del neurotransmisor, lo cual se conoce como potenciación tetánica. Entonces, cuantos más potenciales de acción sucesivos lleguen, me aumenta la liberación de neurotransmisor. Esto se llama potenciación tetánica. Esto se debe a que el calcio que entra por los canales voltaje dependientes en el terminal sináptico con cada potencial de acción no llega a salir y se suma al potencial de acción del siguiente. O sea que este que causó esto entró y causa toda la despolarización de esta para que libere el neurotransmisor que va a afectar en esta, no llegó a irse por otro mecanismo, entonces queda acumulado y se suma al otro. Ahora bien, autorreceptores. Son receptores presentes en la presinapsis que se activan con el mismo neurotransmisor que libera la terminal. Entonces, autorreceptores son receptores presentes en la presinapsis que se activan con el mismo neurotransmisor que se liberó, regulando la liberación del mismo, en más o en menos según la naturaleza del receptor. Ejemplo, para la noradrenalina, los alfa-2 disminuyen la liberación de catecolaminas y los beta la aumentan. Entonces vamos a tener unos receptores que se llaman autorreceptores que están en la misma presinapsis que se van a activar con la misma liberación de ese neurotransmisor. Entonces, a medida que se empezó a liberar, se disminuye la liberación o la va a seguir aumentando, depende. Y después tenemos la inhibición o facilitación presináptica. Inhibición o facilitación presináptica. Una activación despolarizante sobre el terminal axónico antes de que llegue un potencial de acción provocará una disminución de la cantidad de neurotransmisor liberado, porque hay menor entrada de calcio. Entonces, una acción despolarizante sobre el terminal axónico antes de que llegue un potencial de acción ya está despolarizada. Entonces va a provocar una disminución del neurotransmisor liberado, porque va a haber menos entrada de calcio, porque ya está despolarizada. Por el contrario, una hiperpolarización en el terminal previo a la llegada de un potencial de acción
va a generar un efecto opuesto. Cuanto más hiperpolarizada esté, más entrada del calcio va a haber y mayor liberada de neurotransmisor. Esto se llama inhibición o facilitación. Hay que ver en qué estado estaba antes, si estaba despolarizada o si estaba más hiperpolarizada. Hay que ver en qué estado está y según eso no, va a disminuir la cantidad del neurotransmisor que va a liberar. Teníamos a su vez a los autorreceptores que se van autorregulando, ¿sí? Que se van a activar con la misma liberación del neurotransmisor, y también tenemos la potenciación tetánica, ¿no? Que es como una especie de sumación. Todo esto pasa en esta célula, ¿no? Ahora vamos a ver qué pasa en esta, en la que le sigue, ¿sí? Puede haber una hipersensibilidad por desnervación. Ante la disminución de liberación de un neurotransmisor por un lapso variable, se observa un incremento de la respuesta a ese neurotransmisor. Esto se debe a un mayor número de neurotransmisores, variaciones metabólicas, etc. Es como que el neurotransmisor, la possinapsis se hipersensibilizó porque no hay neurotransmisor. Sensibilización por neurotransmisor. Como disminuyó, no le está llegando neurotransmisor, va a aumentar la respuesta a ese neurotransmisor. Y bueno, hay que ver por qué se hipersensibilizó, ¿no? Puede haber nada, eso lo veremos después, pero lo importante es eso, que se puede hipersensibilizar. Vendría a ser como una especie de upregulation, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de los principales neurotransmisores. ¿Y qué ejemplos nos ponen acá el resumen? Y que son los que tenemos que saber, obviamente. Tenemos GABA, glutamato, sodio, dopamina y acetilcolina. Bien, vamos a ver, GABA, ¿no? ¿Cómo? Esto no sé si es más de bioquímica, pero bueno. Para sintetizar GABA necesitamos ácido glutámico de carboxilasa. ¿Cuáles son los receptores? Vamos a tener GABA A y GABA C. ¿Y cómo se termina la señal de GABA? Por recaptación. Siempre GABA se termina por recaptación. Y vamos a tener esto, supongo que lo veré después mejor, pero vamos a tener receptores metabotrópicos para GABA y ionotrópicos para GABA. Glutamato. Vamos a tener 3 tipos de receptores, los famosos NMDA, el AMPA y el GLUT1. El NMDA es ionotrópico. Y después vamos a tener también el AMPA, que también es ionotrópico. Y después se termina también por recaptación. Después tenemos noradrenalina y adrenalina. El paso limitante para sintetizar noradrenalina y adrenalina es la tirosina hidroxilasa, que las va a terminar de formar, ¿no? También intervienen otras enzimas. Entonces vamos a tener los receptores alfa 1 y los receptores alfa 2 y los beta 1, beta 2 y beta 3. Y todos ¿sí? Son metabotrópicos en la adrenalina y en la noradrenalina. Bien, esto lo voy a dejar para otro video. Y también se terminan por recaptación. La dopamina. Tenemos los receptores D1 y los D2. Los D1 aumentan la formación de AMP cíclico y los D2 van a ser inhibitorios. Después hay D3, D4, D5. Y después tenemos la acetilcolina, que es el único de todos que se termina por, no es recaptación, sino que es por degradación enzimática, por la acetilcolinesterasa. Y va a tener receptores nicotínicos la acetilcolina. Todos van a ser ionotrópicos. Receptores M1, M2, M4 y M5. Bueno, y para terminar con este video, vamos a cerrarlo con
las patologías relacionadas con la neurotransmisión. Entonces, miastenia gravis es una alteración en la función de la sinapsis neuromuscular. Es un trastorno autoinmune que está caracterizado por ptosis palpebral, o sea que se caigan los párpados, debilidad muscular progresiva al correr del día, la presencia de anticuerpos contra el receptor nicotínico los bloquea e impide la unión con los neurotransmisores. Entonces hay autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos, los va a bloquear, e impide la unión de estos con el neurotransmisor. Entonces, hay acetilcolina, acetina en la unión acetilcolina, un neurotransmisor necesario para producir la contracción muscular en el espacio sináptico, pero no hay receptores disponibles sobre los que pueda actuar. Entonces, acá, en la parte, esto supongamos que es el músculo, esta célula estaba funcionando bien, manda el neurotransmisor, pero acuérdense que en la placa motora habíamos dicho que primero se necesitaba de acetilcolina para que esta acetilcolina se una al canal ionotrópico ligando dependiente para generar una especie de potencial electrotónico. Y una vez que eso se pudo generar, ahí se va a activar el calcio dependiente, voltaje dependiente. Pero necesito primero que el receptor nicotínico se una a la acetilcolina, que está por acá. Pero yo tengo un bloqueo en este canal. Entonces no se va a poder desencadenar toda la siguiente cascada de cosas. Entonces, hay acetilcolina en el espacio sináptico, pero no hay receptores disponibles sobre los que se pueda actuar. El paciente empeora durante la noche porque al agotarse las reservas de acetilcolina, ya no puede compensarse ese déficit de receptores. O sea, se ve que el cuerpo fabrica más acetilcolina y hay poquitos receptores. El tratamiento es con neostigmina, inhibidor de la acetilcolinesterasa, para aumentar, por lo menos que haya un poquito más de neurotransmisor. Inhibo la agregación de acetilcolina en la brecha sináptica, entonces por lo menos tengo un poco más de neurotransmisor disponible. Entonces justamente miastenia, acá no dice mucho, pero lo que se supone que va a haber obviamente debilidad muscular, de todo, porque no puedo generar contracción muscular. Bien, por otro lado vamos a tener la enfermedad tetánica, ¿sí? Esto la prevenimos con la famosa vacuna antitetánica. ¿Qué hace la toxina tetánica? Divide a la sinaptobrevina. La sinaptobrevina es una proteína SNER. ¿Se acuerdan que la SNER dice que en conjunto con el calcio ayuda a la fusión de la vesícula sináptica en la membrana presináptica? Teníamos esto así, nosotros necesitábamos que esto es como que se ancle acá para poder salir.